Es noticia el último informe de Reporteros Sin Frontera en el que hace un balance sobre la situación de los periodistas a nivel mundial. Es noticia que en el 2017 un importante porcentaje de reducción en estas muertes se ha producido, el más bajo en 14 años. Pero para hablar de esto, vamos a saludar a nuestro invitado, Emmanuel Colombier, director del Despacho Regional de Reporteros Sin Fronteras. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todas y todos, gracias por recibirme. Emmanuel, ¿en qué porcentaje, qué cifra es la que trae este informe en comparación al año anterior, 2016? ¿En cuánto se ha reducido esta cifra para beneplácito de todos, además? Pues efectivamente hoy fue un día muy importante para Reporteros Sin Fronteras. Hemos divulgado este balance anual que nos permite ver que en 2017 65 periodistas fueron asesinados, 326 se encuentran detenidos actualmente y 54 están secuestrados. Hay efectivamente una tendencia a la baja sobre el número de periodistas asesinados, porque desde hace 14 años efectivamente no tuvimos una cifra tan baja. Es un dato que nos satisfecha, pero sin embargo permanecen datos alarmantes. ¿Se puede explicar esta baja del número de periodistas muertos por dos factores? El primero es que en algunas zonas los periodistas han tenido que huir de los países que se habían vuelto muy peligrosos. Es el caso de Siria, de Yemen o de Libia, por ejemplo, que son zonas de conflictos abiertos, zonas de guerra. En estas zonas los periodistas no pueden tener acceso, entonces no pueden hacer su trabajo periodístico y son zonas que se tornan y que se vuelven agujeros negros de la información, porque allá no se puede investigar y producir informaciones. El otro factor que es más positivo, vamos a decir, es la toma de conciencia sobre la importancia de proteger a los periodistas, sea al nivel de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, que ha adoptado varias resoluciones relativas a la protección de periodistas en el último año, pero también en muchas redacciones de muchos medios de comunicación se han establecido medidas de seguridad, que significa que hay protocolos especiales para periodistas que van a cobrar asuntos delicados y en zonas de conflicto, o sea, zonas de guerra o en países peligrosos como México, por ejemplo. Entonces, siguen siendo datos alarmantes, pero tenemos esperanza para que la situación mejore el año que viene. Claro, sobre todo por estos protocolos que estás mencionando, Emmanuel, protocolos que las mismas empresas para quienes se trabaja están implementando para proteger a su gente. Ahora, el país más peligroso en la región, en nuestra región, en América, ¿sigue siendo o es México? Sí, México permanece el peor país de todos. En 2017, hasta la fecha, porque tenemos otros casos, 11 periodistas fueron matados y fueron matados con relación directa con el trabajo periodístico. En cada uno de los casos tenemos que verificar que la muerte tiene que ver con las investigaciones, las publicaciones de los periodistas. 11 al mínimo en México es un dato, una cifra impresionante y catastrófica. En México, cada periodista que intenta investigar casos de corrupción o casos que tienen que ver con el crimen organizado o las relaciones entre el crimen organizado y los políticos corruptos, siempre son amenazados, reciben varios tipos de amenazas y en muchos casos son asesinatos. Esto junto con la situación de impunidad que prevalece en el país genera un círculo vicioso, una censura y autocensura por parte de los periodistas que cada vez más trabajan con miedo
y no pueden hablar de estos temas que pueden incomodar, como dije, a los poderes políticos, al crimen organizado, pero también a los poderes económicos, religiosos, dependiendo de los casos. Esta situación es dramática y en México la violencia sigue siendo en un nivel muy alto. En cuanto, Emanuel, en cuanto a las detenciones, ¿cuáles son las causas por las cuales se detiene a los periodistas, por lo menos que arroja este informe? Pues, hablando de otras regiones, porque en América Latina no hay tantos periodistas encarcelados, es un poco el mismo fenómeno. Hay que decir que el número de reporteros detenidos es menor este año, de menos 6% que en el año 2016. Ciertos países que hasta ahora no habían sido identificados como países prisión para los profesionales de los medios de comunicación se distinguieron por un número inusualmente elevado de periodistas encarcelados. Es el caso de Rusia, es el caso de Marruecos, y en China y Turquía hay un montón de periodistas encarcelados. Son encarcelados justamente porque han divulgado temas que incomodaban a los poderes políticos o económicos. Siempre es el mismo proceso. Aquellos que hablan de temas delicados, que denuncian irregularidades por parte de políticos y de entidades públicas, pueden ser sistemáticamente encarcelados. Es una técnica de censura muy evidente. Encarcelar al periodista que habla de temas que incomodan es la mejor manera de callarlos. Entonces, como en estos países no hay justicia de verdad, ellos siguen por detrás de las rejas y no pueden continuar su trabajo periodístico y divulgar estos tipos de informaciones y informaciones que la mayor parte del tiempo son fundamentales, claro, para la libertad de prensa, para las democracias, ¿no? Claro, así es. Es un buen termómetro, por lo menos, para medir la democracia. Emanuel Colombí, director del Despacho Regional de Reporteros Sin Fronteras, gracias por estos minutos con NTN. Gracias a ustedes. Bueno.